Bueno, seguimos con la verificación de créditos, ahora ocupándonos de la fase eventual de la verificación tempestiva y de la verificación tardía. Comenzamos entonces con la fase eventual de la verificación tempestiva. Vimos en el video anterior toda la fase necesaria de la verificación tempestiva que va desde la apertura del concurso hasta la sentencia del artículo 36. Dijimos que en esa sentencia, que pone fin a la fase necesaria, después se pronuncia sobre todos los pedidos de verificación de crédito, declarándolos verificados, admisibles o inadmisibles. Dijimos también que la relevancia de esa sentencia es que los titulares de los créditos verificados, declarados verificados y admisibles, integran la base de cálculo para el cómputo de la doble mayoría que hay que tener en cuenta para la aprobación o no de la propuesta de acuerdo que el deudor le dirige a los acreedores. También dijimos que los créditos declarados admisibles o inadmisibles no están ni definitivamente incorporados al pasivo, ni definitivamente excluidos de él, porque a su respecto puede promoverse el llamado incidente de revisión. El incidente de revisión es un remedio impugnatorio específico del régimen concursal, ya que la sentencia del artículo 36 no es apelable, solamente puede ser cuestionada en la medida en que un crédito haya sido declarado admisible o inadmisible por vía del incidente de revisión, o los créditos declarados verificados y también admisibles por la vía mucho más residual y excepcional de la acción de dolo. Empecemos entonces por el remedio específico, típico y habitual, más corriente y habitual, que es el incidente de revisión. El incidente de revisión, como digo, solo puede promoverse respecto de créditos declarados admisibles o inadmisibles. ¿En qué plazo se promueve o debe promoverse este incidente de revisión? Bueno, a este respecto hay controversias. Es decir, hay controversias respecto del arranque del cómputo de ese plazo. El plazo que establece la ley es de 20 días hábiles judiciales, contados, dice la ley, a partir del día hábil inmediato siguiente al del dictado de la sentencia. Es decir, que en este caso, la ley se aparta del principio general de la notificación por nota, ya que el plazo no se cuenta, en principio, entonces, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación por nota, sino a partir del día hábil inmediato siguiente al del dictado mismo de la sentencia del 36, lo cual equivale a decir que esa sentencia se notificaría automáticamente el mismo día de su dictado. Pese a la claridad de la ley, han surgido controversias, han surgido pronunciamientos encontrados entre las distintas salas de la Cámara Nacional Comercial que motivaron un llamado a una convocatoria a plenario en el famoso caso Rafiki. En ese caso Rafiki del año 2006, la Cámara, por mayoría, estableció una doctrina que distinguió tres supuestos diferentes. La Cámara dijo, bueno, si la sentencia se pronuncia el décimo día hábil contado desde la fecha en que el síndico debía presentar el informe individual, como esa es la fecha en que previsiblemente debe ser dictada la sentencia, es decir, el décimo día, el plazo en ese caso se computa efectivamente a partir del día hábil inmediato siguiente. Si en cambio la sentencia es dictada dentro de esos 10 días, pero no al décimo día, sino algún día anterior dentro de esos 10, por ejemplo al sexto o al séptimo, en ese caso la sentencia, la revisión, el plazo para interponer la revisión, no se cuenta a partir del día hábil inmediato siguiente al del dictado de la sentencia, sino que se cuenta a partir
del 1.º día hábil. ¿Por qué? Porque según la Cámara, como el plazo, como la fecha en que debe dictarse previsiblemente la sentencia es el 10º día, entonces también en ese caso el plazo se computa corre a partir del 1.º día hábil. Y si la sentencia se dicta pasado los 10 días, es decir, excedido los 10 días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha en que debía presentarse el informe individual, en ese caso se vuelve al principio de la notificación por nota y el plazo para interponer la revisión corre a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación por nota. Nosotros estamos parcialmente de acuerdo y parcialmente de desacuerdo con la doctrina mayoritaria de Rafiki. Vamos a empezar por lo que estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que si la sentencia se dicta fuera del plazo de los 10 días hábiles judiciales contados a partir de la fecha en que debe presentarse el informe individual, el plazo comience a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación por nota. ¿Por qué? Porque en ese caso, en ese supuesto, se rompe la base sobre la cual la ley se aparta del régimen general de notificación por nota. ¿Cuál es esa base? La base es que el juez dicte la sentencia dentro de los 10 días contados a partir de la fecha en que debía presentarse el informe individual. Porque si se rompe ya esa base, si se rompe esa condición, se puede generar efectivamente una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque todos los interesados deben atenerse o pueden atenerse a que, conocida como es la fecha en que el síndico debe presentar el informe individual, ya que el juez lo fija en la resolución de apertura, y sabido que la ley dice que el juez debe dictar la sentencia dentro de los 10 días contados a partir de la fecha en que debía presentarse el informe individual, todos los interesados deben atenerse a que, o deben esperar razonablemente en que el juez dicte la sentencia del 36 dentro de ese plazo. Fuera de ese plazo, ya no se puede entonces acudir a este sistema excepcional de la notificación del comienzo del cómputo del plazo a partir del día hábil inmediato siguiente, sino que hay que volver entonces al principio general de la notificación por nota. O sea que si la sentencia se dicta excedido el plazo de 10 días, estamos de acuerdo en que el plazo debe comenzar a computarse a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación por nota. Pero en cambio, no estamos para nada de acuerdo en que si la sentencia se dicta dentro del plazo de 10 días, pero no al 10º día, por ejemplo al día 4º o al día 5º, el plazo, en lugar de computarse a partir del día hábil inmediato siguiente, como dice la ley, se compute a partir del 11º día hábil sobre la base de que la fecha en que previsiblemente debe ser dictada la sentencia es el 10º día. Porque la ley no dice de ninguna manera que la sentencia deba dictarse el 10º día hábil judicial, sino que la ley dice que la sentencia debe dictarse dentro de los 10 días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha en que el síndico debía presentar el informe individual. Por lo tanto, en cualquier caso, en la medida o mientras el juez dicte la sentencia dentro de esos 10 días, en todos esos casos, el plazo debiera comenzar a correr, debe comenzar a contarse a partir del día hábil inmediato siguiente al del dictado efectivo de la sentencia. Una vez aclarado el tema del arranque del cómputo del plazo, veamos quiénes son los legitimados activos, quiénes son los actores los demandantes que pueden promover este incidente de revisión. Como dijimos, solamente pueden ser objeto de revisión los créditos declarados admisibles y los declarados inadmisibles.
En el caso de un crédito declarado inadmisible, obviamente, lógicamente, el actor es el acreedor cuyo crédito ha sido declarado inadmisible, que intenta por esta vía cuestionar, recurrir lo decidido por el juez en la sentencia del artículo 36. Y el legitimado pasivo va a ser naturalmente el deudor, es decir, el demandado en ese incidente de revisión es el deudor. ¿Qué papel o qué rol juega el síndico? El síndico ya opinó en su momento, en la oportunidad del informe individual del artículo 35, sobre la procedencia o improcedencia de ese pedido de la incorporación de ese crédito al pasivo. Puede haberlo hecho aconsejando su verificación o puede haberlo hecho desaconsejando su verificación. Ahora tiene una nueva oportunidad para pronunciarse y su intervención ahora en esta fase eventual, en este incidente de revisión, es solamente la de dar su opinión, la de dar su consejo al juez sobre si mantener o variar lo decidido en la oportunidad del artículo 36. Es decir, no va a desplegar aquí nuevamente su tarea investigativa, su tarea instructoria, su tarea efectivamente de investigación y compulsa, porque en esta fase eventual, en el marco de este incidente de revisión, reaparecen sobre la carga de los interesados, en este caso en cabeza del acreedor impugnante de lo decidido en la sentencia del 36, los clásicos poderes de alegación y prueba. Es decir, es el acreedor demandante el que tiene que promover una demanda judicial, una demanda incidental con todos los requisitos del artículo 330, y va a tener que ofrecer y producir él toda la prueba de la que intente valerse, porque, insisto, el síndico en esta instancia no va a desarrollar ninguna tarea investigativa, ninguna tarea instructoria, y se va a limitar a emitir un consejo u opinión sobre si corresponde mantener o variar lo decidido en la oportunidad de la sentencia del artículo 36. Normalmente el acreedor va a valerse o va a proponer medios de prueba de los cuales no pudo valerse en la fase necesaria de la verificación tempestiva. Recuerden que ahí solamente puede acompañar prueba documental. Y en cambio acá tiene todos los medios probatorios a su disposición, pero es él el encargado entonces de ofrecer y producir los medios de prueba, y el síndico solo va a emitir un consejo una vez producida esa prueba. Si bien normalmente lo normal, lo habitual, lo corriente es que el acreedor cuyo crédito ha sido declarado inadmisible acompañe, entonces produzca ahora medios probatorios de los que no pudo valerse en la fase necesaria de la verificación tempestiva, no es forzoso, no es necesario que ello ocurra, pues puede utilizar el incidente de revisión simplemente para demostrar el error del juez en la sentencia del 36 sobre la base de la prueba ya incorporada, la prueba documental incorporada en la fase necesaria. Obviamente la sentencia que se dicte es apelable ante la Cámara porque rige a este respecto el trámite incidental de los artículos 280 a 285. En el caso de que se trate de un crédito, no de un crédito declarado inadmisible, sino de un crédito declarado admisible, los legitimados, los demandantes, los legitimados activos, en ese caso pueden ser tanto el deudor, concursado o fallido, como los restantes acreedores, ya sean acreedores que han sido declarados verificados o acreedores que han sido declarados admisibles, o incluso acreedores cuyo crédito ha sido declarado inadmisible, pero simultáneamente cuestiona en otro incidente de revisión su propia declaración de inadmisibilidad. Es decir, que no solo el deudor, sino que los restantes acreedores que mantienen un interés por participar en el concurso, es decir, acreedores verificados, admisibles o inadmisibles que cuestionan su propia declaración de inadmisibilidad, pueden ser actores
en este incidente de revisión para cuestionar la admisibilidad de otro acreedor. Es decir, que se da en este marco del incidente de revisión, en este marco de la fase eventual de la verificación tempestiva, nuevamente ese principio de concurrencia y de concursalidad en el cual se produce un control multidireccional entre todos los acreedores. Es decir, control multidireccional que habíamos visto esbozado de manera ciertamente muy débil y muy tibia, en ese esbozo de contradictorio que se da en oportunidad de las observaciones o impugnaciones del artículo 34, es decir, limitado ahí simplemente a la formulación de una mera observación o impugnación a los pedidos de verificación. Acá, en cambio, los restantes acreedores pueden promover un incidente de revisión tendiente a cuestionar la declaración de admisibilidad de otro coacreedor. Entonces, esto respecto de los créditos declarados admisibles o inadmisibles. También vimos entonces que respecto de los créditos declarados verificados, e incluso también de los declarados admisibles, que no han sido cuestionados por vía de un incidente de revisión, pueden ser objeto de una acción de dolo, que es una vía excepcional y muy residual para cuestionar la incorporación de un crédito en carácter de verificado o la incorporación de un crédito en carácter de admisible que ha sido producida a través de un concierto doloso o fraudulento entre el acreedor y el deudor, o más propiamente, dado que el allanamiento del deudor no vincula al juez, entre el acreedor y el síndico, o incluso en un supuesto muy extremo, entre el acreedor y el propio juez, en cuyo caso la acción de dolo debería tramitar obviamente ante otro magistrado. Esta vía sumamente excepcional que equivale, como digo, a la revocación de la cosa juzgada fraudulenta, que ustedes conocen en el derecho procesal común, puede plantearse entonces dentro de los 90 días hábiles judiciales contados de la misma manera, es decir, contados a partir del día hábil inmediato siguiente al del dictado de la sentencia del 36. Bueno, esto entonces es lo que conforma la fase eventual de la verificación tempestiva, que a diferencia de lo que ocurre en la fase necesaria, que estaba marcada por el principio inquisitivo con alguna morigeración o concesión al principio dispositivo, acá se invierten los términos y el incidente de revisión o incluso la propia acción de dolo, que como digo es un remedio mucho más excepcional y poco utilizado, en esta fase eventual la característica principal, el tipo procesal característico es el dispositivo, pero con una morigeración bastante importante, una concesión bastante importante al principio inquisitivo. ¿Por qué? Porque nunca, aún en el marco de un incidente de revisión, aún en el marco de una acción de dolo, no están en juego los intereses del acreedor y del deudor, sino que están en juego también los intereses de los demás acreedores. Por lo cual, por ejemplo, en el marco de un incidente de revisión, el allanamiento del deudor no va a vincular al juez para incorporar ese crédito al pasivo, sino que deberá producirse de todas maneras la prueba y convencer al juez de que efectivamente su decisión de declarar inadmisible ese crédito fue equivocada. Entonces, esto es lo que respecta a la fase eventual de la verificación tempestiva. Pero también tenemos la otra gran vía o trámite de incorporación al pasivo, que es la de la verificación tardía. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que los acreedores pueden pedir verificación a través de la vía tempestiva de verificación hasta una fecha límite, que es la fijada por el juez en la resolución
del artículo 14. Pero pasada esa fecha, los acreedores pueden de todas formas incorporarse al pasivo a través de la vía de la verificación tardía. ¿Cómo se desarrolla este trámite? Este trámite, al igual que la vía de revisión, se desarrolla a través del procedimiento incidental de los artículos 280 y siguientes. Nada más que en este caso no hay un pedido de verificación previo y una resolución previa del juez que es atacada o cuestionada a través del incidente de revisión, sino que acá el acreedor arranca de cero, o sea, promueve el reconocimiento de su pretensión de incorporación al pasivo o de manera originaria, planteando un incidente de verificación. ¿Por qué? Porque la verificación tardía, dice la ley, tramita por vía incidental hasta la conclusión del concurso. Es decir, que desde la pasada la fecha límite para pedir verificación tempestiva hasta la conclusión del concurso, y la ley considera a estos efectos que el concurso concluye una vez homologado el acuerdo, tomadas y ejecutadas las decisiones necesarias para poner en etapa de cumplimiento de ese acuerdo. Sí, el juez dicta en ese caso una resolución de conclusión del concurso, que una vez notificada, o sea que una vez firme, ya que se notifica por edictos, produce esta conclusión, que no es la verdadera conclusión del concurso, ya que el concurso concluye efectivamente con el cumplimiento del acuerdo, pero homologado el acuerdo, tomadas las medidas para poner en etapa de cumplimiento ese acuerdo y dictada por el juez esa resolución de cumplimiento, de conclusión del concurso y efectuada la notificación de edictos correspondiente, hasta ese momento entonces la verificación tardía debe efectuarse a través de la vía incidental de los artículos 280 y siguientes. Una vez superada esa etapa de conclusión del concurso, la ley dice que la verificación debe cumplirse a través de la vía individual que corresponde. Bien, atengámonos entonces a esta vía incidental. El acreedor debe promover entonces un incidente de verificación que obviamente debe plantearse a través de una demanda incidental con todos los requisitos del artículo 330 y al igual que en el marco del incidente de revisión, es el acreedor entonces acá en el marco de esta vía el que soporta todas las cargas de alegación y prueba. Es decir, es el acreedor el que tiene que obviamente indicar, explicar la causa de su crédito, indicar el monto y el privilegio de que intenta valerse, ofrecer y producir toda la prueba que justifica el reconocimiento de ese crédito, ya que al igual que en el marco del incidente de revisión, el síndico acá no cumple ningún rol investigativo o instructorio y se limita a emitir una opinión o consejo sobre la procedencia o improcedencia de ese pedido de verificación una vez producida la prueba. Dictada la sentencia, esa sentencia es apelable también ante la Cámara. Realmente el legitimado activo es el acreedor que pretende incorporarse al pasivo y el legitimado pasivo naturalmente es el deudor concursado o fallido. ¿Hasta cuándo puede pedirse verificación por esta vía tardía? Dijimos por la vía incidental hasta esa conclusión del concurso o por la vía individual que corresponda después. Bueno, la ley establece un plazo de prescripción de 2 años que se cuenta desde la presentación en concurso y no desde la apertura del concurso. Es importante tener en cuenta esto porque a veces puede pasar un plazo considerable entre la presentación y la apertura cuando el pedido de concursamiento es desestimado por el juez y esa decisión es revocada por la Cámara. Entonces, ese plazo de 2 años se cuenta a partir de la presentación en concurso
y se puede pedir entonces verificación hasta los 2 años contados desde la presentación en concurso. Ahora bien, la ley prevé también que en el caso de que el acreedor tuviera un juicio de conocimiento en trámite y haya continuado con ese juicio de conocimiento ante el tribunal originario o haya promovido en el caso de los acreedores laborales un juicio de conocimiento, obviamente la sentencia que recaiga en ese juicio de conocimiento continuado o promovido en el caso de los acreedores laborales puede llegar a dictarse una vez excedido ese plazo de 2 años. En ese caso, el artículo 56 dice que esa verificación que va a intentar el acreedor, esa verificación tardía que va a intentar el acreedor una vez dictada la sentencia en ese juicio de conocimiento, con el título verificatorio que es la sentencia recaída en ese juicio, no va a considerarse tardío si se lo plantea dentro de los 6 meses contados a partir de la firmeza de la sentencia que haya recaído en ese juicio. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en ese caso el juez, aunque la ley no lo diga así, el juez va a dispensar a ese acreedor de la prescripción cumplida en los mismos términos que hoy lo prevé el Código Civil y Comercial en el artículo 2550 del Código Civil y Comercial, va a considerar entonces dispensado ese acreedor de la prescripción cumplida en la medida en que promueva ese pedido de verificación dentro de los 6 meses contados desde la firmeza de la sentencia recaída en ese juicio individual. Y al mismo tiempo, tampoco lo va a considerar tardío a los efectos de la imposición de las costas, porque otra de las características de la verificación tardía es que en principio quien se insinúa en el pasivo, quien se incorpora en el pasivo a través de la verificación tardía, debe cargar con las costas generadas por ese trámite. ¿Por qué? Y porque ha generado, por no presentarse temporáneamente, un trámite innecesario del cual podía prescindirse y por lo tanto es natural o lógico que aunque su crédito resulte verificado, incorporado al pasivo, cargue con las costas por haber generado por su propia tardanza ese trámite prescindible. Se ha exceptuado en estos casos a aquellos acreedores que pueden invocar y justificar alguna causa razonable para no haberse presentado temporáneamente, como ocurre habitualmente en el caso de los organismos recaudatorios, Fisco Nacional o Provincial, cuando pueden justificar que han debido realizar un trámite de determinación del crédito que no pudo cumplirse en una fecha oportuna para pedir, para poder presentarse en la fecha límite fijada en la resolución de apertura de concurso. Bueno, con esto tenemos entonces un pantallazo respecto de la fase eventual de la verificación tempestiva y de la vía de la verificación tardía.